Hola, 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 amigos, mis amigos de Punto Dental. Bienvenidos a esta noche de morfología dental. Muy emocionada, les mando un abrazo grandísimo. ¿Y hacemos dientes? Hacemos dientes. Pueden preguntarme, ¿ah? Aquí estoy para responder sus preguntas. ¿Qué está haciendo? Dicen. Estoy haciendo pancitos. Así me han preguntado si es que esos son pancitos. Pero no son pancitos. Son dientes. Hacemos dientes. Pueden hacer pancitos en forma de dientes. Muchas gracias por la presencia. Y bueno, empecemos. Vamos con materia. ¿Qué diente miran aquí? Cuéntenme. ¿Hay odontólogos aquí? Algeria. Oh, wow. Bienvenido. Ok, entonces tengo masa para modelar. Y hoy vamos a hablar sobre el diente. ¿Nadie me dice? ¿Qué diente será? Todos son dientes, ¿no? Anteriores y posteriores, todos son dientes. Tienen subgrupos que se dividen en dos grupos grandes, que son los anteriores y posteriores. Y de acuerdo a la morfología de los dientes, se dividen en incisivos, en caninos, en premolares y en molares. Entonces, ¿qué diente será? Cuéntame, a ver. Nadie me dice. Bueno, voy a darles un poquito más de oportunidad para que me digan. ¿Qué diente será este? ¿Qué número de diente? ¿Es superior? ¿Es inferior? ¿Qué es? Cuéntame. Tengo aquí masa para modelar. Puede ser de cualquier marca. La marca no es lo importante. Y lo que sí es importante es seguir los pasos para construir a una cinta, que esta cinta es la que llega a dar la forma de todos los dientes y de todo lo natural. 27 me dicen por ahí. ¿Será? ¿Será un diente 27? Tienen todavía un poquito más de tiempo para ver cuál gana. ¿Cuál diente gana? 17. ¿Será? Fernanda me dice 17. Y Laboratorio Art Dental me dice 27. ¿Qué será? Estoy transmitiendo para mis amigos de TikTok y de Instagram. Así que voy leyendo sus comentarios, ¿ah? Mis ojos están frente a las dos cámaras con la que me conecto con mis amigos. Entonces, tengo aquí masa para modelar. Tengo aquí un instrumento, un cintador. Un instrumento con el que realizo dientes para pacientes, ¿sí? Este instrumento lo pueden encontrar en la página web puntodental.academy. Lo utilizo para resinas. Entonces aprovecho este lado para poder cortar a la masa y con eso dividir en dos para tener ya dos cilindros y entender un poco más a este diente. A ver, ¿qué más me dicen? ¿Ah? ¿Qué diente será? ¿27 o 17? ¿Qué será? Ya tengo a los cilindros y vamos a entender hoy cómo hacer
un diente como este. Casi les digo qué número de diente, qué diente es. ¿Ah? Sigo esperando a ver qué me dicen, qué diente es. Vamos a replicar un diente como estos. Y vamos a entender cómo hacerlo en grande. Cómo aprender su morfología en grande para aplicarlo en pequeño, en tamaño real. Muchas gracias. Esa rosa está muy hermosa. Me acompañan esta noche. Muchas gracias de sus corazones. Muchas gracias a todos. ¿Ah? Ok, entonces tengo 2 cilindros. Aparentemente el mismo peso, la misma cantidad, ¿sí? Y voy a trabajar con el 1. Ok. Me dicen qué diente es este. Es el mismo, ¿no? He realizado con la técnica de la cinta, con 2 de agua, ¿sí? Y que pueden hacerlo en casa. Harina con la sal en las mismas cantidades y van agregando agua hasta que se les forme una masa. La amasan bien y luego pueden ya practicar morfología. Y este diente está realizado con este mismo material, que está hecho a base de agua. Lo hice hace unos días y está duro. Y ahí están. Entonces, vamos a hacer este diente, ¿sí? Ok. Paso número 1. Un cilindro. Pero ¿cómo debe ser ese cilindro? Debe ser homogéneo. No debe tener abultaciones ni estar más estrangulado a un lado. Y con sus extremos planos. Por eso me ayudo de una mesa plana para poder realizar este cilindro. ¿Ok? ¿Sí? Paso 1. ¿Me dicen qué diente es? ¿Ah? Me dijeron 17, también me dijeron 27. ¿En qué se diferencia el 6 y el 7? ¿Cómo podemos reconocer los dientes individualmente si es un 6 o es un 7? ¿Qué me dicen? Este cilindro, ¿qué más pudiera llegar a ser? Envolverse hasta dar esta forma. La forma de lo que considero y denomino la figura E, una letra E. ¿Sí? Entonces, si esta figura, que primero fue un cilindro y luego se envolvió, la desdoblo, ya no es un cilindro. Cambió su... Y esa presión llega a hacer maleable al cilindro. La propiedad de la maleabilidad está presente en todos los elementos químicos. Todo lo que topemos, incluso los metales, pueden llegar a ser maleables, por eso se doblan. Y si tomamos un alambre, por ejemplo, si lo doblas y luego lo desdoblas, ya no queda recto. Queda esto, esta figura. Entonces, a esta figura analicémosla un poquito. Tiene abultaciones. Esta sería una. Acá tenemos 2. Esta sería la tercera. Aquí en la esquina la cuarta. Y lo último una quinta. Para llegar a hacer los dientes, ¿cómo son? Son puntas, son pirámides en cada una de sus cúspides. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Para llegar a entender la técnica, lo que hice fue ayudar con los pulpejos de mis manos a formar cada una de esas abultaciones. Y no a formarlas yo, sino ayudar a que el material termine de compactarse. Lo que seguramente pasa cuando se forman nuestros dientes. Entonces voy con los 4 dedos y voy aplastando un poco, solo un poco, al material hasta que se formen
4 aristas que se unen en una punta, dejando a 3 sectores triangulares en cada uno de estas figuras. Entonces, si tiene 4 lados, es un tetraedro. Primera parte. Aquí está la segunda parte. ¿Se la ve, no? Hice una cinta grande para poder apreciar cada uno de los bultos. Y así entendemos que la geometría es una geometría lógica, es una geometría basada en dobleces naturales. ¿Y por qué se dobla esta materia? Porque para formar a los dientes, el ADN lleva en su cuerpo a los elementos químicos que necesita para formar a los dientes. ¿Cuáles son esos elementos químicos? Tenemos elementos orgánicos e inorgánicos. Mientras más dura es una estructura, son más elementos inorgánicos, es decir, metales. ¿Cómo cuáles metales? ¿Qué elementos tenemos en nuestra boca? Tenemos el calcio, el fósforo, el magnesio, ¿sí? ¿Y qué elementos inorgánicos tenemos en nuestros dientes? La gran mayoría de los elementos inorgánicos en pocas proporciones y agua. Entonces el agua ayuda a fundir a los elementos, a ser el medio de unión para poder llegar a formar esta estructura. Una cinta que se junta de abultaciones naturales que se presentaron al doblarse los elementos en un solo bloque, en una sola fila, en una sola cinta. ¿Ya me dicen qué diente es este? ¿Ya se animan? ¿Qué diente será? 6 o 7. ¿Primero o segundo? ¿Qué me dicen? Mientras se van animando a responder esta pregunta, pregunta de examen, lo que voy ayudando es a la cinta a que se vaya acoplando. Y así se juntan la primera con la segunda parte y la tercera, formando un círculo. La segunda pirámide sirve de pared mesial, de mi molar. La tercera cúspide se junta con la primera y la tercera con la cuarta, como no llega a acoplarse la figura, se siente como liberado, como que no tiene a dónde ir. Y es por eso que se regresa encontrando en su mismo cuerpo una estabilidad, dando un acople, y esta figura está realizada. Entonces, ¿qué diente será? ¿Qué me dicen? Es un primer molar. ¿Cómo lo diferencio con uno segundo? Porque el cuerpo del segundo premolar, del segundo molar, tiene una base mesial hacia palatino más pequeña. Aquí es grande. Y tiene una cúspide distopalatina robusta, fuerte. La cúspide distopalatina del segundo molar es más pequeña y más baja.
Y esto está a la altura, ¿sí? Solamente fui juntando al mismo cuerpo del mismo material que se fue formando. ¿Ok? ¿Qué elementos anatómicos tenemos aquí? Tenemos 4 cúspides para el primer molar superior, pero se formó por 5 cúspides de la cinta. ¿Sí? Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a seguir hablando y hablando más sobre el primer molar superior. ¿Se acuerdan que tenía 2 cilindros iniciales? Que los doblé y que con mi instrumento cintador los corté por el centro. Hice esto. Y llegué a obtener 2 cilindros. Con el un cilindro realicé este primer molar. Y con el otro cilindro vuelvo a segmentarlo. Miremos aquí un momento. Al segmentar un cilindro que fue frotado sobre la mesa, aprovecho para contarles esto, ¿eh? El material se va hacia los lados, hacia los extremos, dejando un orificio en el centro. Esto explica cómo se forma la cámara pulpar y cómo se forman los conductos radiculares. Y es porque el material, y al estar girando, deja ese vacío interno que llega a formar a la cámara pulpar y a las raíces, ¿no? A los conductos de las raíces. Entonces, con este cilindro vuelvo a formar 2 cilindros, ¿sí? Hagámoslo por aquí al uno y aquí tengo al otro. Y voy frotando con las dos manos juntas a mi cilindro, tratando de moverlo de un lado y del otro para que se vaya alargando y que quede parejo, que quede homogéneo. Entonces nuevamente voy a poner los extremos planos. Ya formamos a un primer molar superior con la cantidad de material que duplicaba a esto, ¿no? Con material con esa cantidad. Entonces, nuevamente, voy con el cilindro. Lo que ayudo es a que se doble y que cuando se doble llegue a formarme la figura E. Si aplasto un poco, solo un poco, todo esto tiene que ser muy sutil. Cuando ya excedo con mis manos y aplasto demasiado el material, deformo la estructura y ya no va a ser real. Y vuelvo a abrir a la cinta. Y vuelven a quedarme las mismas abultaciones. Entonces con las manos voy ayudando a formar a las cúspides, a los tetraedros. Solamente son topeteos con las pulpas de los dedos y voy ayudando a estabilizar una base piramidal en cada una de estas estructuras. Pregunten. Me saben preguntar, ¿y de dónde sacó esto? Fue a base de observación, de práctica, de estar ahí todos los días. Y cada vez me iban saliendo dientes más parecidos a los reales. Y así fue
así seguí entendiéndolo y ahora estoy compartiendo con ustedes, amigos, cómo se forman los dientes con la cinta, con la forma de la vida. Y aquí tengo nuevamente primer molar superior, hecha con la misma técnica, pero ya tiene diferencias con el otro. Claro, la diferencia está en el tamaño porque estoy con la mitad del material, pero morfológicamente encuentro diferencias. Y así son nuestros dientes. De persona a persona tenemos una misma macromorfología, pero una micromorfología que nos diferencia, que nos hace únicos. Y aquí tengo, vamos a pasarlo más acasito, al mismo primer molar superior, pero con la mitad de material. Pero tenía otro cilindro. Y este cilindro nuevamente lo voy a alargar un poquito y lo voy a dividir en dos. Utilizo mi instrumento cintador para tratar de cortarlo en el centro. Y nuevamente tengo dos cilindros. Voy a estirarlo. Esto me quedó, ¿ah? Voy bajando la cantidad de material a la mitad, a la mitad, a la mitad. ¿Y con qué diente? Con un primer molar superior. Tengo el cilindro. Llego a dar la forma de la figura E. Y cuando desenvuelvo el material, nuevamente se repite 5 bultos. Con las manos ayudo a formar estas puntas de cúspide. Y no me es tan difícil ahora, al inicio sí, tal vez si se ponen a practicar un poco esto, van a encontrar una dificultad en que no logran dar esta forma. Y es que hay una enseñanza. Les enseño cómo tus dedos deben topar el material con una sutileza en que no violentemos la forma original. ¿Y por qué digo les enseño? Porque cuando estoy con mis alumnos, siento y enseño cómo puedan llegar a hacer esto, porque aquí está la base de todo, aquí está el secreto de formar una cinta, en grande o en pequeño. Y para las personas que no pudieran llegar a ser mis alumnos directos en los cursos físicos que doy, pues tienen disponible una clase virtual completamente práctica que se encuentra en la página web .dental.academy. Y nuevamente, llego a formar al primer molar, más pequeño. Pero tenía otro cilindro, ¿se acuerdan? Voy a irme dando espacio. Vamos a ponerlo por acá. ¿Cómo haremos? Así. Ok. ¿Sí? Es el mismo diente. Y tengo más material. La misma cantidad de este molar. Y voy formando un cilindro. Entonces con este cilindro, nuevamente, llego a estabilizar los extremos. Llego a estabilizar el cuerpo, a sentir que se consolida, a que quede una superficie uniforme, que no tenga resquebrajados, que no tenga uniones visibles, que sea realmente un cilindro.
Con eso voy a dividirlo en 2. Y nuevamente tengo 2 segmentos. Dejemos el uno por aquí. Y voy a ir estirando al otro segmento hasta formar el cilindro, formar los extremos y llegar a dar esta envoltura de la figura E, que si la desenvuelvo 2, 3, 4, 5, siempre me deja 5 segmentos. Y estos segmentos los ayudo a formar a las puntas de cúspides, hasta formar a la cinta. Esta figura es la cinta. ¿Qué es la cinta? Siempre me dicen. Es la técnica. Es hacer lo que estamos haciendo repetitivamente hasta llegar a formar esta figura con dobleces naturales, para llegar a formar anatomías, envolturas, que llegan a dar la anatomía de los dientes. El mismo diente, diferentes tamaños, la misma macromorfología, pero una micromorfología que los diferencia. ¿Sí? ¿Tenía el material? ¿Sí? Tengo el cilindro. Y el cilindro lo divido en 2. Con la espátula lo corto en el centro y llego a tener 2 más pequeñitos. Con las 2 manos. Sea un verdadero cilindro. Para llegar a darle la envoltura de la figura E. Que no me han preguntado, ¿ah? Pregunten, pregunten. Me gusta responder. Ok, nuevamente. Lami. Hola, doctora, me dice. Hola, bienvenido. Y voy llegando a dar las envolturas. Y tengo otro diente. Primer molar superior, más pequeñito. A ver, ¿cómo hacemos para que ingresen todos? ¿Se ve? ¿Se pierden las letras o sí se ve? Ahí está. Todos son de tamaño. Y seguimos haciendo un primer molar superior más pequeñito. Con el material que tengo, formo el cilindro y llego a darle la envoltura de la figura E. Aquí está. Y lo abro. 5 bultos. Con las manos, con las uñas cortas, con guantes. Mientras más pequeñito, necesito todo eso. Y en grande también, uñas cortas. Y se forma el primer molar superior.
más pequeñito. Pero tenía material, ¿no? Y vamos a llegar a entender que por eso es que puedo hacer dientes del tamaño que yo decida con esta técnica. Al cilindro lo divido en dos y ya tengo nuevamente la mitad del material. Formo la letra E, la figura E, y con las manos llego a dar las cúspides. La cinta. Para hacer la envoltura, y llegar a formar a un primer molar superior. Pero tenía más material, ¿verdad? Lo divido en dos. Y aquí ya tengo la cantidad para realizar un primer molar superior prácticamente de tamaño real. Cuando ya es poco material, utilizo más casi las manos. Me soporto en la mesa para formar el cilindro. Y con la base de los dedos y voy dando los acoples de la envoltura. Y aquí está, en comparación con la uña, prácticamente un tamaño real de un primer molar superior. Y con el material que me quedó, ¿qué creen que voy a hacer? Veamos hasta dónde llegamos, ¿ah? Lo divido en dos. Segmento al cilindro y nuevamente con el material que tengo formo la letra E. Lo desenvuelvo y se va formando la cinta. Aquí está la cinta. Ya es más pequeñito, ¿no? Y el mismo doblez. El mismo primer molar superior. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9. Me pasé uno. Veamos hasta dónde llegamos, a ver. Así la cinta la entendemos que es infinita. Y así como se forma un primer molar superior, podemos llegar a formar cualquier diente y cualquier estructura anatómica. La teoría de la cinta se encuentra aquí, en el libro Los dientes son como las flores, que está disponible en Amazon y también en la página web. Pueden revisarle. Aquí se encuentra la contraportada y aquí está el texto, la literatura de dónde nace la cinta y el título del libro. Los dientes son como las flores.
porque queriendo hacer dientes, también llegué a formar flores. Y así fui entendiendo cómo formar manos, orejas, narices, brazos, piernas, pies, la lengua, las cejas. Todo está basado en una geometría sagrada. Así descubrí cómo se forman la forma de los animales y sigo descubriéndolo y me sigue apasionando y sigo entendiendo y sigo compartiendo. Por eso siempre estoy por aquí. Ok. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Voy a ayudarme. 1, 2, 3, 4 y 5. Solo con las manos. Primer molar superior. Es un mini. Es un pequeñito. Ahora sí tengo 10. Antes había contado mal. Pero ¿por qué digo que los dientes son como las flores? ¿Por qué será? Entendámoslo por aquí. ¿Se fijan en el gráfico de la portada? Tiene una similitud con el diente. Y me he puesto a recolectar flores por ahí, por todo lado. Y he tomado fotos y he deshojado sus pétalos, sus hojas, y todos llegan a lo mismo. Entonces, tomemos este de aquí. A ver, ¿sí? ¿Se acuerdan que se formó por medio de una cinta? Esta es la cinta. Entonces, si a sus pétalos, flores, ¿no? ¿Y qué forma tienen? Una forma de pirámides. Pero entonces si a una pirámide la aplasto, se forma una hoja. ¿Y cómo es un primer molar superior con un tubérculo de Carabelli? Es un exceso de la última cúspide que cubre a la cúspide mesiopalatina. Entonces, si esa cúspide también la alargo, queda el gráfico de la portada del libro. Los dientes son como las flores. ¿Les parece? Pongámoslo por aquí. De las cosas que me han impactado es cómo la cinta se transforma en varias figuras. Tomemos este de aquí. Vamos a ir haciendo figuras con todos estos primeros molar superior. ¿Les parece? Ok. Si tengo este primer molar superior y con unos dobleces y aplastándole a las cúspides, pero ya no aplastándolas hasta que queden planas, sino aplastándolas hasta que se hagan altas, que se alarguen, ¿sí? Ese era el tamaño de la cinta. Entonces sí alargo a las cúspides, conservando su forma, ¿no? Es la misma pirámide, pero alargada, alta. Es como la forma de muchos elementos, cristales, metales, como el flúor. Tiene esta forma en su estadio natural.
¿Han visto los cristales que son así, alargados? Y es que guardan esa forma y ese peso para mantener su estabilidad y su equilibrio. Entonces, si es que alargo cada una de estas partes individuales, estoy en la cuarta, voy a la quinta. Mientras sigo aplastando, quisiera saber si están observadores en esta noche. La hidroxiapatita, exacto. La fluorapatita, el flúor en sí. Por eso los dientes tienen la forma de los panales de las abejas. Tienen la forma del entretejido de la tela de las arañas. Es que todos provenimos de un mismo creador. Todos estamos realizados por la misma mano y bajamos nuestra forma de acuerdo a la envoltura y a lo que mantenga en su estructura la cinta. ¿Qué elemento químico tiene en su estructura la cinta? Entonces, ¿se acuerdan cómo era el primer molar? Tenía un doblez por aquí. Llegué a sus cúspides. Si es que los voy acoplando, los voy juntando, quiero que me digan, voy ayudando a individualizar. Miremos cómo se encajan como piezas de un rompecabezas naturales. Y voy estrechando y alargando, aplanando un poco. ¿Qué forma da? Separo a cada una de ellas. Alargo un poco más. ¿Y qué se va formando? Cuéntenme. ¿Qué miran por aquí? No me digan. Si estiro los dedos nuevamente y solamente voy aplastándolos porque se resquebraja el material. Tiene la forma de las arrugas de las manos de los bebés. ¿Sí les han visto las manos de los bebés? Se van arrugando ahí en esas uniones. ¿Y se acuerdan que los dedos se entrecruzaron para formarse? Cuando vamos abriendo y cerrando el material, llegamos a mirar las huellas que dejan los dobleces y las líneas de las manos. Es sorprendente todo esto. A mí me ha apasionado y he llegado a entender la lógica en la cinta. Es una lógica de un movimiento natural. Llegué a entender cómo se forman las estructuras anatómicas. Llegué a entender por qué son así las flores. Y todos provenimos de un mismo ADN. Todos tenemos el mismo ADN. Pero se diferencia ese ADN cuando ingresa a las células, a los elementos, y entonces los elementos son diversos. Por eso son del universo. Entran en diferentes proporciones para cada elemento que estemos formando. Si es que es blando, con más elementos inorgánicos. Y si es que es duro, con más elementos orgánicos. ¿Se acuerdan cuando formábamos el cilindro y lo frotaba? Dejaba orificios, canales en el centro. Y esos canales son alojados por las venas, por las arterias. La manito.
Ahora les decía sobre los animales, ¿no? Que llegué a entender cómo es la forma de los animales. Tomemos... ¿Cuál será? Este de aquí, a ver, vamos a este. Para dejarlo a este primer molar superior como guía, ¿sí? Ok. Ahí está. Ya tengo esta cinta, ¿no? Que me dio la forma del primer molar superior. Si desenvuelvo a su cuerpo y voy a tratar de volver a formarles un poco a las pirámides, ¿no? Que llegaba a formar a mi primer molar superior. Si voy jugando con esto, miremos la estructura del cuello. Y aquí, si voy estirando los extremos, dependerá qué animal es el que se forma. Si tiene sus extremos cortos, podría ser una tortuga. Si es que ya son más largos, podría ser la forma de un perro, de un puma, de un gato. Formar las orejas. Y si la miramos por todos lados, tiene el equilibrio de la cantidad de material, de materia que necesita un animal para estabilizarse, para mantenerse. Así entendí cómo se forman los animales. Pongámoslo por aquí. ¿Mm? ¿Les está gustando? Espero que sí. Con este mismo material, ¿qué estructura hacemos? Díganme una para ver si les digo sí lo he hecho. De lo que se les ocurra, a ver, un elemento anatómico. ¿Qué sería? No se deciden a decirme. Si a esta cinta, vamos a ver esto, a ver si es que me adivinan qué es. Si a esta cinta la doblo, vamos a ver. Voy a acomodar un poquito sus cúspides hasta que tenga las 5 cúspides. Realmente es un octaedro, tiene 8 lados. Como he formado la cara oclusal, por eso formé un tetraedro, aplastándolo sobre la superficie. Pero si doy la punta en la parte de abajo a cada una de las abultaciones, me llegan a dar octaedros, 8 lados. Cuénteme. Diga que sí sabe de 5 puntas. Por favor, por favor. ¿Han oído algo? La estrella de 5 puntas. Fuego, tierra, agua, metal y madera. Si es del fuego, ¿el fuego qué forma tiene?
la forma de una flama, ¿verdad? Si esa flama la analizamos, tiene esta forma, la forma de una gota. Agua. ¿Cómo es la forma del agua? La forma característica del agua. Una gota de agua. Lo mismo. El metal, ya lo habíamos dicho. Me decían por ahí la hidroxiapatita, el flúor. ¿Sí? Todos los elementos químicos, ¿ustedes se han dado cuenta en los dibujos que nos hacen de los enlaces químicos? ¿Qué es esto? Que tienen unas rayitas, una o dos rayitas, dependiendo de los enlaces que se dan en cada una de las combinaciones químicas, los enlaces covalentes. Tiene esta forma. La Tierra. ¿Cuál es la forma característica de las hojas? Las hojas que se encuentran en los árboles, en las plantas. Esa es la característica del elemento tierra. Ya habíamos dicho, es una gota aplanada. Fuego, tierra, agua, metal y madera. La estrella, de 5 puntas. La base de la geometría sagrada. La base de donde se desdobla un octaedro o Mérkaba, que es la base de la geometría sagrada. O sea, vamos, por donde vayamos llegamos a geometría sagrada. La estrella de 5 puntas. Pueden ampliar un poco más este conocimiento, un poco navegando, ¿ah? Es un mundo muy bonito. Y si la estrella de 5 puntas la vuelvo a abrir, ¿qué es? Es la cinta. Por eso es que denomino la cinta como la forma de la vida. ¿Sí? Entonces teníamos un primer molar, una manito, una flor como diente, un perito, la estrella de 5 puntas, y aquí tenemos otros molares. Primer molar superior, que si seguimos juntando y jugando con ellos, dándoles forma, me faltaría la noche para poder explicar cuántas figuras he llegado a entender. Ok, amigos, quisiera responder alguna de sus preguntitas. A ver, vamos a ver si me han dicho algo. ¿Qué será? ¿Nada? ¿Quién está por aquí desde el inicio? A ver, cuénteme. A ver, pregúnteme. Nada, no me quieren preguntar. Bueno, nuevamente les comento sobre el libro. Los dientes son como las flores. La teoría que fundamenta esta técnica, la técnica de la cinta, pueden encontrarla en la página web .dental.academy o también la pueden encontrar en Amazon, ¿ok? Roseli me decía, hola doctora. Hola Roseli, gracias por estar aquí pendiente. ¿Sí? Entonces, en la página web, si tengo amigos aquí en Ecuador, puedo hacerlos en un envío directo. Son los instrumentos que ayudarán a conformar todas las figuras anatómicas que deseen. También se encuentra el libro, Los dientes son como las flores. También se encuentra un poco de información sobre los cursos físicos y también un curso virtual sumamente práctico que
Lo realicé con muchísimo cariño, esforcé bastante en el curso con el fin, con el afán de poder transmitir este conocimiento y que ustedes mismos lo apliquen y puedan hacer dientes pequeñitos para sus pacientes, para poder aplicarlos en sus pacientes. Tengo aquí un modelo, ¿sí? Tiene un tallado de un primer molar. Y vamos a realizarlo entonces con masa. A ver. Voy a tomar un poquito de material. El mismo material, masa para modelar. Primer paso, escoger la cantidad de material para saber cuál es el diente que voy a realizar. Entonces con una bolita de material llego hacia el modelo y establezco cuánto es el material que necesito para poder darle mi diente. Puedo hacer una corona, puedo hacer una incrustación, puedo hacer un segmento solo vestibular, solo palatino, completamente oclusal, solamente de una pared, lo que sea, con los principales instrumentos iniciales que son nuestros dedos. Y claro, cuando trabajamos en pequeño ya esforzamos nuestra vista, ya las estructuras no son tan fáciles como hacer grandes. Pero si trabajamos y practicamos en dientes grandes, podemos entender los dobleces para poderlo llevar hacia pequeño. Y para poder hacer dientes para nuestros pacientes. Entonces, ya que obtuve la cantidad, voy con el material, realizo un cilindro. Realizo la forma E. Siempre hago lo mismo. Ayudo a formar la cinta. Y voy al modelo a juntar la cinta. Si es que en palatino, por ejemplo aquí, tengo una pared, pues estiro y estrangulo un poco el material para que no sea tan bultoso y solamente complemente a esa pared. Llego a hablar con el material y qué diente formé y con qué técnica lo hice y con qué instrumentos lo hice. Hice lo mismo que hice acá, pero ahora para un paciente. Y ahora sí, me ayudo de los instrumentos. Con los cintadores voy dando los acoples. A ver. Tengo perdido un cintador. Asómate, asómate. Está aquí. Ok. Estos son los dos cintadores. Todos tienen la forma de una gota, pero diferentes puntas. Esta es una gota. Miremos este primero. Es una gota alargada. Es un octaedro alargado. Este es de frente y este es de lado. Y tiene una punta para ayudarnos a llegar hacia fondos. Y este también es un octaedro, pero con una punta al un extremo y al otro lado redondeado, como la forma de una gota. Y acá tengo otro octaedro, grande, largo y flexible, para poder dar acoples en los dientes. Entonces con estos instrumentos llego al modelo y primero hago eso. Primero lo acoplo.
Ok. A ver, me dice TikTok que he llegado a 1 hora de transmisión. Sí. Ah, cómo pasa el tiempo, ¿ah? Entonces voy primero y acoplo. Solo he ido en la periferia. El centro no lo he topado. ¿Sí? Y con el cintador voy acoplando el centro. Voy solamente ajustando las uniones y dando la profundidad de los dientes vecinos. Aquí ocupo el diente antagonista con el modelo, ¿no? El modelo antagonista. Muchísimas gracias por todo. Estoy feliz en esta noche de haber estado con ustedes. Les envío un abrazo gigante. Muchas gracias por estar aquí presentes. Cuéntenle en esto a sus amigos, ¿ah? A su odontólogo. Todos tenemos un odontólogo. Muy contenta de haber estado aquí esta noche con ustedes. Chao. Chao, chao. Que pasen una linda noche, ¿ah? Para quienes es noche. Y un lindo día para quienes es día.